Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en este video voy a hablar puntualmente de las escuelas de gastronomía en Argentina o de los institutos de gastronomía, ¿sí? Y cómo la educación en este rubro está muy mal manejada, ¿sí? Cómo hay materias que son pura y exclusivamente de relleno, materias que no sirven, ¿sí? Materias que por ahí no contribuyen a la formación de un profesional de gastronómico y voy a hablar también para mí cómo deberían ser las cosas en un instituto de gastronomía, qué es lo necesario y de qué se puede prescindir. Voy a arrancar hablando de las cocinas de los institutos de gastronomía. Las cocinas de los institutos de gastronomía para mí ya establecen una vara muy alta, ¿sí? Para mí establecen un listón casi utópico, ¿no? Con los mejores hornos, las mejores batidoras, las mejores cucharas de madera, los mejores batidores de mano, las mejores ollas, sartenes, bueno, cosas que uno cuando sale de ahí y va a trabajar a cualquier establecimiento gastronómico, el 90% de los establecimientos no tiene esa maquinaria o digamos, puesta en escena en la cocina, ¿no? Generalmente yo me he encontrado con las cocinas, a lo mejor tiene una cosa, o tiene la mejor batidora, o tiene el mejor horno, pero reunir todos esos componentes en una cocina realmente es muy difícil de encontrar. Tiene que ser o una cadena muy grande o un restaurante muy grande como para poder, digamos, cumplir con todos los requisitos de una escuela de gastronomía. Digamos, vos cuando vas a cualquier establecimiento gastronómico te vas a encontrar con que hay hornos industriales, batidoras que no son las mejores, batidores comprados por ahí en cualquier boli, digamos, no es lo que te muestran y con lo que enseñan a trabajar a los chicos. Porque ¿cuál es el gran inconveniente acá? El inconveniente no es establecer una vara alta. El inconveniente es que los chicos aprenden a trabajar con ese material, con esos hornos, con esas batidoras, y después no saben cómo sacar un buen producto de un horno pixero. Que no lo denigro para nada. Para mí, digamos, son muy buenas herramientas de trabajo. Pero si vos estás acostumbrado a trabajar con un horno de medio palo, digamos que prácticamente cocina solo las cosas, se apaga solo, te avisa cuando está hecho y todo, pasar de eso a un horno industrial o a un horno pixero es, digamos, una brecha muy grande para un chico que solo conoce eso. Bueno, en fin. Empiezo con eso que es con lo que más me indigna en una escuela de cocina, una de las cosas que más me indigna, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con lo que son el contenido, yo acá me armé como siempre una pequeña hoja de ruta, ¿sí? Para poder seguir siguiendo los temas, ¿no? Y armé una lista, voy a empezar hablando de lo que para mí se debería enseñar en una escuela de gastronomía. Para mí en una escuela de gastronomía son 6 materias las que se deberían enseñar, 6. Una de ellas no es materia, no existe como materia, ¿sí? Digamos, el nombre lo inventé yo, digamos, pero para mí es algo que debería ser una materia y que se debería incorporar al calendario de educación de la gastronomía porque es una cosa muy importante, ¿sí? Bien, las materias para mí deberían ser cocina, pastelería, panadería, por supuesto las 3 principales, después costos, seguridad y higiene, y esta es la que inventé yo, que es idioma y movimiento en la cocina, ¿sí? De esta voy a hablar específicamente después. ¿Cómo para mí se debería organizar el año? Generalmente las escuelas gastronómicas o institutos argentinos gastronómicos, ¿qué hacen? Son terciarios, ¿sí? Duran 3 años la carrera. Entonces vos podés dividir esos 3 años en cocina, pastelería y panadería, una por año. Y el resto, lo que son costos, seguridad, higiene e idiomas y movimiento de la cocina, ponerlas en los 3 años ajustados a cada una de las, digamos, materias, a cada una de las áreas. Digamos, un año vos tendrías cocina y costos aplicados a la cocina, seguridad e higiene aplicada a lo que es cocina, y idioma y movimiento de la cocina aplicado a lo que es cocina, ¿sí?
Después vos tendrías pastelería al segundo año y tendrías costos relacionados con la pastelería, seguridad e higiene relacionados con la pastelería e idioma y movimiento de la cocina relacionados con la pastelería, ¿sí? Que en realidad idioma y movimiento de cocina sería una materia para tener un año, ¿sí? Pero la cual yo considero que es muy importante. Bueno, bien. Para mí, ¿cuál es lo más importante que el alumno se lleve de una escuela de gastronomía? La práctica, ¿sí? Esta es una profesión donde la práctica es lo más importante, donde nosotros vamos a poder saber, digamos, cuánto sabe una persona de acuerdo a lo que sabe hacer y no lo que dice, ¿sí? Porque yo para eso me voy a internet o me compro un libro y me lo leo de memoria, pero si yo no practico las cosas, no las sabés realmente. O sea, para este rubro no servís. Entonces, para mí, todo el presupuesto extra que está destinado a materias de relleno o materias que no tienen que ver o no sirven demasiado directamente en la gastronomía propiamente dicha, yo lo destinaría a insumos, ¿sí? Para que los chicos puedan reproducir lo que hace el profesor las veces que sea necesario para poder sacar un buen producto y que se vayan con el contenido sabido. Porque esto es ensayo y error. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la cocina. ¿Cómo diagramaría yo esto? En la cocina, el profesor me enseña a hacer una preparación clásica, por ejemplo, risotto. En vez de enseñarme de dónde se originó el risotto, cómo fue cambiando a medida que fue viajando por el mundo, las variantes que existen, el método de cocción que se utiliza para hacer eso, para mí es más valioso es aprender, por supuesto, todos los métodos de cocción que existen en la cocina, ¿sí? La teoría, por supuesto que sí, pero también, una vez que el profesor me enseñó a hacer el risotto clásico, para mí es mucho más valioso que el alumno tenga a su disposición todo el arroz que necesita, todo el fondo que necesite, todos los condimentos, todas las cosas que están para si se equivoca una vez, el primer arroz, por ejemplo, no sé, lo quemó. Bueno, lo tira y lo hace de nuevo. El segundo arroz, y no sé, lo pasó un poquito. ¿Sí? Se le pasó el punto. Bueno, lo tira y lo hace de nuevo, hasta que saca un risotto como el del profesor. Esa es la función, tiene que ser la función para mí de una escuela de gastronomía, ¿sí? Llevar desde lo práctico a un alumno a la excelencia, porque lo que buscan las personas que toman gastronómicos es gente que sepa hacer las cosas, no gente teórica, ¿sí? Está bueno saber los contenidos teóricos, pero si vos no lo sabés aplicar en la cocina, realmente es un poco... y no sos un buen brazo, digamos, no sos una buena adquisición para la cocina. Por eso hablo de los fondos de la escuela que sean destinados a cosas útiles. Si vos achicás el cronograma de materias a 6, a las más importantes, a las indispensables, costo lo tenés que tener porque es indispensable saber sacar el costo de un plato para poder calcular la ganancia, cuánto cuesta y a cuánto lo tengo que vender para poder ganar plata con ese plato. Seguridad e higiene, por lo que hablé en los videos anteriores, ¿sí? Es indispensable saber qué bacterias te pueden enfermar, cómo manipular los alimentos, qué no hacer en la cocina, qué no se puede mezclar, qué no se puede, poner en contacto, digamos, todas esas cosas son imprescindibles. Entonces, digamos, tener la teoría de todo esto, pero también tener la práctica. Y la práctica que sea necesaria para que el alumno lo haga bien, ¿sí? Bien. Quería hablar del idioma y movimiento en la cocina, esta materia que puse yo acá. ¿Qué es esta materia? Esta materia es una cosa que se enseña por arriba en los institutos gastronómicos y escuelas de gastronomía y que realmente es muy importante porque tiene mucho que ver con la seguridad de la cocina, ¿sí? Esto es lo que los gastronómicos decimos, y ahora voy a decir unas palabras que los que estén en este rubro me van a entender, el famoso voy atrás, el famoso voy caliente, ¿sí? Palabras que usamos como método de seguridad en la cocina. Cuando yo agarro algo caliente y paso por atrás de una persona, para que esa persona no se mueva justo en el momento en cuando yo estoy pasando por atrás, en la cocina se dice voy caliente o voy atrás, ¿sí? Cuando estoy pasando atrás tuyo te digo voy atrás. Y cuando llevo algo caliente digo voy caliente a, y se dice el lugar. Por ejemplo, si voy a colar unos fideos, voy caliente a la bacha, por ejemplo. Todas estas cosas son medidas de seguridad que el alumno no solamente los tiene que saber de forma teórica como lo enseñan en las escuelas.
y por arriba, así te lo dan como una charla de amigos. No, esto se tiene que ver aplicado en la cocina, ¿sí? Esta es una materia que el alumno tiene que aplicar en la cocina. Tenemos que ver que el alumno cuando camine por ahí con aceite, con agua caliente, cuando camine con cuchillo, cuando camine con todo eso, voy atrás, voy caliente, ¿sí? Eso tiene que ser, el alumno tiene que salir con el voy integrado, ¿sí? Tiene que ser su segunda naturaleza decir eso, cuando pasa por atrás de alguien, cuando lleva algo en la mano, porque eso es un tema de seguridad y es muy importante, tanto para su seguridad para las personas con las que va a trabajar. Perdón, me trabé un poco. Bien, esas son las materias y para mí cómo se debería organizar una escuela de gastronomía, ¿sí? Ahora voy a dar dos ejemplos de materias que no sirven y no voy a dar más porque la verdad que no tengo ganas de que me empiecen a putear las personas que siguen estas materias, ¿sí? Ceremonial y protocolo como materia al pedo en gastronomía. Esta es una materia que para mí debería seguir alguien orientado a la hotelería o alguien orientado a la organización de eventos, no un gastronómico que se va a pasar la vida en la cocina y que su misión es cocinar, no organizar mesas ni saber qué cubierto se usa para qué cosa. Eso es alguien que tiene que aprender, una persona que estudia para ser metre o una persona que estudia para ser, no sé, una organizadora de eventos, para no hacer papelones, pero no un cocinero. Un cocinero no tiene por qué saber qué cuchillo de comida se usa para qué o de dónde se arranca a comer. Eso digamos, al profesional no le aporta nada. Después, en todo caso, si él fuera de la escuela él quiere hacer eso como un plus para su currículum, lo puede hacer. Pero para mí no es algo necesario para incluir en el cronograma de materias gastronómicas, ¿sí? Bien. Y otra cosa que no es una materia, pero que se enseña bastante en la cocina y lo dan también como una materia de relleno, ¿sí? Es el torneado. El torneado de las vegetales y las verduras se puso muy de moda en el último tiempo en las escuelas de gastronomía. Ya cuando yo estudiaba estaba. Te hacen tornear un vegetal, ¿sí? Ya sea por lo general es un zucchini, ¿sí? Una zanahoria, te hacen hacer una flor, un cilindro, no sé, una porquería esa que la mitad de los chicos se cortan los dedos porque te dan un cuchillo que es para tornear, que es cortito y con una curva, así, para que vos logres la forma del alimento. Yo hago una pregunta, ¿para qué carajo sirve eso? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Eso es algo usado en los hoteles, digamos, y ponen a los más boludos a hacer eso? ¿Hay personas que les pagan para hacer eso? Yo me pegaría un corchazo, te digo, si me mandás a hacer eso. Es el trabajo más infame que puede existir. O sea, en vez de enseñarle a un chico a hacer una flor con una zanahoria o un cisne con una manzana, ¿por qué mierda no le enseñás si querés meter una materia de relleno porque tenés que rellenar la carrera? ¿Por qué no le enseñás a afilar los cuchillos? Eso es una materia de relleno útil, por lo menos. Un gastronómico que sabe afilar cuchillos. Y bueno, para mí es muy útil. Los cuchillos desafilados son la principal causa de cortes en las cocinas, ¿sí? Enseñale a un pibe a manejar una piedra, a usar una chaira, bueno, por lo menos cosas que le van a servir. No le enseñes a cómo hacer un cine con una manzana. No seas hijo de puta. Si eso de última lo aprendés en la carrera, sobre la marcha, o sea, lo aprendés en la vida, o haces un curso, pero no gastes el tiempo del alumno que lo puede estar destinado a aprender cosas prácticas, cosas útiles que lo va a necesitar en la vida. ¿Sí? Cuando salga de ahí, la misión de las escuelas gastronómicas tiene que ser crear gente útil para las cocinas. Porque si el alumno va a salir después de pagar un fangote de plata, va a salir sabiendo lo que sabe un bachero prácticamente, porque teóricamente sabe como un profesor. Pero si prácticamente va a salir sabiendo lo que sabe un bachero, ¿para qué carajo paga una carrera de 5 o 6 lucas? ¿Sí? O sea, no tiene sentido. El propósito es que el chico pues salga por lo menos para ser un buen ayudante de cocina, que sepa deshuesar, que sepa los métodos de cocción bien aprendidos, ¿sí? Que sepa hacer preparaciones clásicas, que sepa hacer fondos, que sepa hacer lo básico para cuando vos entras en una cocina que te puedan poner a hacer algo y tenerte confianza, porque si te tienen que estar con 5 ojos mirándote porque te vas a mandar una cagada porque pagaste un curso de 5 lucas al pedo, realmente no sirve para nada, es tristísimo. Entonces,
digamos, démosle valor a la plata que la gente está poniendo en la carrera, ¿sí? A mí personalmente me gustaría que esto cambie y como digo en todos los videos, esto no es para atacar a nadie, ¿sí? Yo mi intención no es pelear, mi intención es transmitir mi punto de vista sobre cómo deberían ser las cosas, cómo se deberían enseñar, ¿sí? Para mí lo que está bien y lo que sirve de acuerdo a mi experiencia y lo que me he visto y lo que me ha pasado a mí también. Y bueno, lo que veo que le pasa a muchas personas cuando dejan las escuelas de gastronomía, ¿sí? Y lo que veo que se podría mejorar, ¿sí? Todo para mejorar los futuros profesionales, ¿sí? Para que, bueno, cuando un restaurante tome un ayudante de cocina y también para que queden bien las escuelas, porque, no sé, cuando uno da un currículum y figura la escuela donde el chico estudió gastronomía y vos ves que ese chico no sabe hacer nada, no sabe hacer ni un fondo, le hace mala propaganda a la escuela, ¿sí? Entonces, esto es un poco para que también, si vos tomás al pibe, el pibe sabe hacer un fondo, sabe deshuesar, sabe llevar a cabo los métodos de cocción básicos. Bueno, vos decís, esta escuela forma buenos profesionales, el pibe tiene los conceptos claros y los sabe aplicar. ¿Entendés? Entonces, bueno, me parece súper útil este video para que las personas se enteren un poco qué es lo que se debería enseñar a mi parecer, ¿sí? Como digo siempre, no hace falta que pensemos todos igual, sino que todos tengamos un buen punto de vista. Les mando un saludo grande, como siempre los comentarios me los pueden dejar abajo del video y los voy respondiendo. Les mando un saludo grande y que tengan un buen fin de semana.